Se acerca la hora de la entrega del Señor Jesús, se acerca la hora de la pasión. Es un momento muy importante, crucial. Pero que sea un momento importante, necesario, crucial, no va a evitar que sea un momento difícil. Una experiencia exigente, para la cual se va a necesitar una disposición del corazón, una claridad mental, una fuerza espiritual que supera cualquier fuerza y recurso humano. Con esto quiero decirles que en la vida cristiana hay muchas etapas, y hay etapas maravillosas, fervientes, de mucha ilusión, de mucha alegría, de mucha festividad. Y ese tipo de etapas cristianas se atraviesa, hermano mío, con una facilidad. Pareciera que hay un viento a favor en nuestra vela, y a pesar de todo oleaje que se pueda levantar, nosotros surcamos el mar, la dificultad, los obstáculos, sin mucho esfuerzo, como que el Señor nos lleva de la mano. Y podemos caer en el error que con lo que tenemos nos da. Es como el que es recién casado, ¿no? Cree que amando a su novia y su novia amándole a él, con eso está todo hecho. Hasta que empiezan las dificultades y empieza la vida real, empieza la vida matrimonial, la vida esponsal, hasta que se tienen hijos, hasta que se enfrentan pues todas las vicisitudes que conlleva formar una familia. En el Señor también hay tiempos difíciles, arduos, necesarios, cruciales, importantes, de los que depende el desarrollo de nuestra vida espiritual y la bendición de nuestra casa y de nuestra familia. Pero porque sean necesarios, importantes y cruciales, eso no significa que esté escaso de esfuerzo, de dificultad, de exigencia. Y para poder superarlos y para poder salir con nota de estas cuestiones, se necesita otro tipo de claridad mental, se necesita otro tipo de claridad espiritual, se necesita otra fuerza más allá de las fuerzas naturales, se necesita una fuerza sobrenatural. Se necesita saber aplicar en cada momento qué es lo que toca en cada circunstancia, a fin de que podamos atravesar cualquier vicisitud en victoria. ¿Me están siguiendo? Y Jesús les va a hablar a sus discípulos, aclarándole que ha llegado la hora de que Él sea entregado. Pero ellos también van a padecer. Van a padecer porque le aman. Van a padecer porque dependen de Él. Van a padecer porque no están habituados a enfrentar no solamente una dificultad natural, esto es una dificultad sobrenatural. Las tinieblas, el enemigo, el demonio, que el Señor los reprenda, el mar personificado va a moverse a sus anchas. Y para eso se necesita una entereza, una profundidad, una conexión con Dios, que si no se tiene, el barco zozobra. Nuestra vida espiritual peligra. El proyecto potencialmente se puede venir abajo. ¿Me están siguiendo, hermanos míos? Jesús les advierte. Jesús no es un embaucador. Jesús no es el que va seduciendo a la gente prometiéndole villas y castillas. Jesús es el que hace a los hombres y a las mujeres, al ser humano, poner los pies en el suelo y le declara que es lo verdaderamente importante, por lo que luchar, por lo que pelear, lo que hay que defender verdaderamente. Pero no es un camino de rosa, contiene dificultad. Se necesita determinación.
Hoy tengo yo 52 años, cerca de los 53, el 6 de junio, por ahí si alguien quiere tomar nota. Tengo una casa bendecida, Dios me ha bendecido más de lo que yo merezco, pero de sobra. Tengo un matrimonio bendecido, una esposa que es una mujer de Dios. Tengo unos hijos, hasta día de hoy lo puedo contar así, que aman al Señor, que se entregan por el Señor, que son necesarios, imprescindibles en sus casas, tanto el varón como varón, pero y la otra como mujer también lo es. Pero tengo que decirle que no ha sido fácil. No es fácil levantar una casa. Nos ha costado esfuerzo, sacrificio, entrega, renuncia. A veces parecía que el barco se hundía. Hemos enfrentado situaciones dañinas por nuestros propios errores, por nuestras propias carencias, pero también hemos atravesado por situaciones que no las habíamos provocado nosotros. La vida misma te asalta con situaciones que tú dices, ¿y esto a qué viene? Y tenía todo el potencial para destruirnos. Y aunque no eran los más fuertes, aunque no eran los más sabios, aunque no teníamos un conocimiento superior, pero nuestro amor a Dios, nuestra pasión por Dios, nuestro querer llevar a cabo los propósitos de Dios en nuestra vida, nos ha bendecido, nos ha permitido llevar a cabo el proyecto de Dios. Pero tengo que decir que no ha sido fácil. ¿Están ustedes aquí? Jesús les advierte y le dice, atento, cuando habéis venido conmigo, yo os he enviado, ¿os ha faltado algo? Cuando yo os envié que no llevarais bolsa, ni llevarais ropaje, ¿os ha faltado algo? Y ellos tenían que decir, no. Porque cuando vas con el Señor, aleluya, cuando vas con el Señor, Él suple todas las necesidades. Este mundo te hace pensar que necesitas tantas cosas y te hace depender de tantas cosas y te hace que inviertas toda tu vida trabajando para pagar no sé qué capricho. Cuando te vienes a dar cuenta, dices, me he pasado toda una vida trabajando para enriquecer a otro. Y hay gente que ha perdido tiempo para estar con sus hijos, estar con su esposa, estar en familia, y eso luego se ha traducido en un gran daño. Pero por eso el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice, con abrigo y sustento, estemos contentos, estemos bendecidos con lo necesario, teniendo lo importante. Déjenme que haga una reflexión o ponga un ejemplo. Mientras que vamos con el Señor, claro que va a haber dificultad, claro que van a faltar cosas, pero no va a faltar lo esencial. Y lo esencial que es, pastor, su gracia. Amén. Su gracia es más que todos los bancos. Su gracia es más que todos los concesionarios. Su gracia es más que todos los apoyos. Porque la gracia de Dios es un don sobrenatural. Cuando se te cae la vida, viene la gracia de Dios y te levanta y te restaura. Cuando viene la enfermedad a tu vida y parece que te va a destruir, en medio de la enfermedad te sostiene. Cuando toca el despedir a un ser querido y te arrebatan un pedazo de tu corazón. Yo no sé qué tiene la gracia de Dios, porque no puedo hacer el análisis, pero sí puedo decirlo porque lo he experimentado. La gracia de Dios consuela, repara, levanta y bendice. A su nombre sea toda la gloria. El mundo no nos entiende, y dice la Escritura, no nos entiende porque no le han conocido a Él. ¿Qué os ha faltado? Y ellos tienen que decir nada, pero ahora les va a decir una frase misteriosa. Pues a partir de ahora, tomar alforjas. A partir de ahora,
El que no tiene espada, que venda la capa y se compre una. Y dice el apóstol Pedro, Señor, no, Pedro siempre va por delante de los demás. Señor, no te preocupes que 2 espadas tenemos aquí. Y dice Jesús, basta. Una pregunta. Jesús motivando, Jesús está haciendo tropezar a sus discípulos para que compren espadas. Buenas tardes, Dios te bendiga. Estás en tu casa. ¿Está Jesús promoviendo una actitud beligerante? Pero no es ser Dios de la paz. Pero no es ser Dios del amor al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo es que le dice a sus discípulos que compren espadas? Y dice el apóstol Pablo, tú no te preocupes, que aquí hay 2. Perdón, Pedro, gracias. Tú no te preocupes que aquí hay 2 espadas. Y dice Jesús, basta. Una pregunta, eso necesita una reflexión. ¿A lo que se van a enfrentar necesitan espadas? Y si necesitaran espadas, ¿con 2 tienen suficiente? Entonces Jesús está hablando de la espada labrada por decirlo de alguna manera, por un artesano, por un herrero, para la lucha. ¿De qué está hablando Jesús? Jesús está hablando en clave del reino, pero no en el reino de este mundo, sino en clave del reino de los cielos. ¿Me están siguiendo, amado pueblo de Dios? El reino de Dios es un reino de paz. Es un reino de amor, es un reino de concordia. No tiene nada que ver con la guerra y con las luchas intestinas de los hombres que por ganar posición, por ganar ventaja, son capaces de violentar a otra persona. No tiene nada que ver. Jesús está hablando en clave del reino de los cielos. ¿Pero los discípulos están entendiendo? Aquí cabe la pregunta. ¿Cuántas veces ocurre eso? Te lo digo yo como pastor. Yo muchas veces me pregunto a mí mismo, ¿pero el pueblo me entiende? ¿Pero cómo después de tantos años se puede manifestar estos males todavía en ciertas personas? ¿No estaban cuando yo les enseñaba? ¿Por qué no me han entendido? ¿Por qué no lo han incorporado? Déjeme que le cuente un testimonio que ha surgido hace un rato. Me llama un hermano, veo el WhatsApp y hay 3 mensajes de un hermano que me había escrito y los ha borrado. Y de pronto, digo, algo le ha pasado, por alguna razón los ha borrado. Hermano, ¿qué pasa? ¿Qué necesita? ¿En qué te puedo atender? No tengas problema por preguntarme. Y me dice el hermano, mira, es que es una pregunta quizás que no es de mucha importancia, pero... Y por eso lo he borrado. Digo, escúchame, porque a mí me ha pasado con otras personas. Y yo le he dicho, aunque la pregunta parezca torpe, que no tiene importancia, tú hazla. Que si tú has querido hacerla, algún motivo tendrá y alguna importancia tiene. Y me dice, pastor, ahora viene un retiro en Los Naranjos, en Sevilla. Y es un retiro diferente al que solemos hacer cuando vamos a Almería. El de Almería es un hotel, en Almería hay unas ciertas comodidades, en Almería hay unas ciertas garantías, pero al retiro que vamos ahora son unas casas antiguas, es un sitio lejos de de los humanos, no hay comodidades. Y dice este hermano, pastor, lo que te iba a preguntar es que estaba pensando de llevarme unos colchones de estos de aire para ponerlos en la furgoneta o en el coche, porque tú sabes, aquellos colchones. Dice, pero luego quité la pregunta porque dije, si esto lo ve otros hermanitos, los puedo hacer tropezar. Entonces rápidamente entendí que
que eso no tenía que hacerlo yo. Lo que haré es acostarme en aquellos colchones, por más duros que sean, por más que huelan, o por más incómodos, o por menos que se parezcan a los que yo tenga en mi casa. Y digo, ese hermano va progresando, va entendiendo el lenguaje y la cosmovisión del Evangelio. Porque aunque está pensando en los débiles, él tampoco es de los fuertes. Porque si fuera de los fuertes no estaría pensando ir a un lugar que queremos romper con las comodidades, queremos ir hacia la humildad, queremos ir hacia... ¿Se está entendiendo lo que trato de decir? Pero hay otros hermanos que no necesitan ni han pensado en colchones de aire. ¿Por qué? Porque son más maduros. Pero él, que es menos maduro, ve que hay otros menos maduros que él, y en vez de pensar en sí mismo, están pensando en clave del reino. Entonces hay que aplaudírselo. Entonces hay que felicitarle. Porque esa es la señal de que cuando está aquí, oye, atiende y deja que el Señor lo vaya transformando. Pero luego yo digo de otras personas, no diré nombre, es una cuestión que no es solamente aquí, es en todas las iglesias. Siempre hay personas que pasan los años por ello y repiten los mismos errores de cuando empezaron. Y la pregunta está, ¿estuvieron en los cultos? ¿Oyeron cuando se enseñó? ¿Por qué siguen manifestando estos patrones erróneos? Muy sencillo. Porque cuando tienen unos esquemas mentales muy fuertes, muy profundos, entonces aunque tú estés hablando de un asunto, ellos lo van interpretando por otra parte. No sé si se explica esto. Es difícil de expresar, pero espero que ustedes me estén entendiendo. Jesús habló de espadas, pero Él no estaba hablando de espadas físicas. Él lo que estaba anunciando, que viene un momento de intensidad, viene un momento de exigencia, y ahora hay que armarse de las armas necesarias para poder vencer en ese momento. Pero no tiene que ver con espadas mundanas ni espadas terrenales, tiene que ver con herramientas espirituales. Pero ellos no le entendieron. Y Pedro dijo, no te preocupes que aquí llevamos dos. ¿Se entiende? Es un peligro iniciar la vida cristiana y mantener ciertos elementos sin cambiar, sin mejorar, sin transformar. Hay una avispa que yo no sé cuál es su nombre, que es diferente a otras, que el aguijón al final es como un arpón. Entonces cuando pica, hace pupa. Pero hay un problema, que el día que pica, ella muere. Entonces parece que tiene una ventaja, ¿no? Entre otros insectos, ella tiene un arpón, ella tiene una herramienta, ella tiene un arma para defenderse. Pero lo que no sabe es que el día que la utilice, atenta contra su propia vida. Así hay cosas en el corazón del creyente que las mantiene a lo largo de su peregrinar y la conserva porque piensa que le da una cierta ventaja. Lo que no sabe, que ese elemento que es anatema, el que ha leído la Biblia sabe de lo que estoy diciendo, cuando lo utiliza, parece que gana ventaja, pero lo único que está haciendo es atentando contra su propia vida espiritual. ¿Se está entendiendo lo que digo? Sigamos con el desarrollo. Entonces dice la Escritura que al terminar de hablar con ellos, llega Judas, vaya personaje. Y llega Judas, no llega solo, llega con una turba, con antorchas y palos, para apresar al maestro. Y ustedes saben que cuando va a Jesús
le da un beso. Y usted dirá, ¿cómo que lo entrega dándole un beso? Es que no lo puedo entender. Es el colmo de la hipocresía. Es el colmo de la traición. ¿Cómo vas a vender al que te ama? ¿Cómo vas a vender al que te ha dado del pan de su mesa y lo vas a vender con un beso? Es muy sencillo, hermano mío. En aquel tiempo no existían los alumbrados en la calle, entonces todo estaba muy oscuro. Entonces los que vienen a apresar a Jesús no saben quién es. Y Él les tiene que dar la señal para que los que van a apresar a Jesús sepan a quién tienen que apresar. Recuerden que los judíos visten todo con su talí, con su manto en la noche, pues todos los gatos parecen. Entonces dice, al que yo bese, ese es. Y se va donde el maestro y le mete 2 besos. ¿Qué beso más amargo, más mío? Y le dice el Señor con el corazón hecho pedazos, amigo. ¿Cómo se le puede llamar amigo al que te está traicionando? Eso nada más que lo puede hacer el Señor. Por eso, y déjenme que se lo diga y se lo ministre, aunque usted y yo a veces nos comportamos con el Señor como Judas, no se ofenda conmigo en esta tarde. Él sigue tratándonos como amigos. Aunque nosotros hemos hecho a lo largo de nuestra vida cosas que las cuales el Señor nos tenía que despreciar, no nos ha sacado de su corazón. Te sigue amando. Así que tengo una palabra de ánimo para ti, al que ha tropezado, al que se ha equivocado, al que ha errado, el que está pensando en su corazón y después de esta traición que yo le he hecho al Señor, ¿acaso querrá algo conmigo? Los hombres no, pero Él no es como los hombres. Amén. Te ama a pesar de tus debilidades, te ama a pesar de tus tropiezos, te ama a pesar de ti mismo. ¿Quieres orar conmigo un momento y darle las gracias al Señor, por favor? Dale las gracias al Señor. Dale las gracias al Señor. Su nombre sea toda la gloria. Nos ama, hermano mío. Nos ama a pesar de nosotros. Amigo, con un beso vienes a entregar al Hijo del Hombre. Amén. ¿Sabe por qué le pudo entregar? Porque era cercano. No hay herida más grande y más grave que la herida que te causan los que están a tu alrededor, los que tú quieres, a los que tú amas, a los que tú le das tus tripas y tu corazón y tu hígado, al que tú le has entregado todo lo que tú tienes. ¡Qué duro! Es recibir el daño y misericordia de la persona por la que estás dispuesto a sacrificarte. Déjame que te haga una invitación. No tenemos derecho a herir a los que nos aman. Si no tenemos derecho a herir a los que nos odian, imagínese a los que nos aman. Los que están a nuestro alrededor esperan de nosotros cariño, amor, consuelo, sostenimiento, comprensión. Pero cuando tú esperas comprensión, amor, ternura, empatía de los que te rodean y te dan esa aguantada sin mano, qué duro, hermano mío. Si nosotros sufrimos siendo malos, ¿qué dolor tendría el Señor viendo como un hombre sin motivo ninguno vine a entregarlo y encima utilizando esos gestos? Pero somos torpes y a veces herimos hasta sin querer. A veces herimos porque ensimismados en nuestra idea creemos incluso que tenemos razones más que suficientes para obrar como obramos.
¿Y por qué lo entiendes tan bien, pastor? Porque soy humano igual que tú. Y también me he visto después de un gesto, después de una palabra, he dicho, ¡ay, cómo me ha salido esto del corazón! ¿Cómo me ha podido salir esta expresión? ¿Cómo me ha podido salir este gesto? ¿Cómo me ha podido salir este pensamiento que nadie lo ve, pero yo sí sé que está en mí? Qué dolor más grande, hermano. Pero qué saludable sentir ese dolor. Pero luego de sentir el dolor hay que actuar. El que haya causado la herida, que la cure. El que haya herido, que unte bálsamo al corazón. El que tenga que reconocer que se ha equivocado, que lo reconozca. Le sana al que te oye y te sana a ti mismo. Yo creo que Judas se tuvo que suicidar porque no pudo aguantar el remordimiento de haber entregado a alguien que es Dios, como ha dicho Lucas. Es que eso no se puede. Cuando entrega las monedas, va allí y dice, toma las monedas. Que he entregado a un hombre inocente, ¿no dice eso? Espérate que ahora le voy a dar la vuelta. Y si en vez de entregar a un hombre inocente, según su criterio hubiese sido un hombre culpable, hubiese tenido remordimiento. ¡Aqua! ¿Qué dice Keiko? Pues una cosa es el arrepentimiento y otro el remordimiento. Con un beso vienes a entregar al Hijo del Hombre. No tenemos derecho a herir a nadie. Si soy yo a veces, hermano, el ejercicio de autoridad como pastor, y a veces me toca corregir cosas, porque si no la corrijo hago una dejación de funciones y el pueblo se va torciendo y se va estableciendo contramodelos a la palabra del Señor, pero para mí no es satisfactorio. Oye, me veo a mi casa reventado diciendo, ¿y yo por qué hablo en este tono? ¿Y por qué he utilizado esta palabra? ¿Y por qué he llamado la atención? Pues son mis hijos, ni yo tengo ninguna autoridad sobre ellos y me voy reventado a mi casa. Porque eso está sano de la cabeza. Ningún padre que corrige a sus hijos, y a veces hay que corregirlo con una cierta vehemencia porque hay que mostrar cierta autoridad, ninguno se queda diciendo, oh, le metió 2 tortazos al niño, bah, me la he gozado. Eso no se está bueno de la cabeza. Pide perdón. Parece que pedir perdón te empobrece, pero eso es un mensaje de Satanás. Pedir perdón te humaniza, te enriquece, te convierte en un médico de los tuyos. Yo a veces lo confieso, yo lo he dicho, a veces yo enseñando a Israel, bueno, tenía sus problemas me refiero a que él en su juventud, pues la crisis de todos los jóvenes, esa defensa de su propia, ¿cómo diría yo?, de su propia identidad, ¿no? Necesitarse sentir que ya es persona, que ya es libre. Entonces yo sacaba una conversación y él me la rebatía todas. Hasta que un día le digo, escúchame lo que te digo, niñato. Tú serás persona cuando sea la mitad de lo que es tu padre. Tú sabes lo que eres, tú no eres nada. Bola que le cayó. Pero luego me sentí fatal. Y digo, así no se corrige, así no se ayuda. Y cogí a mi hijo sola y hace ya unos pocos de años. Y le digo, hijo, esto no está bien hecho de tu papá. Así no se corrige, perdóname. Tú no eres un nada, tú eres una persona muy inteligente y muy valiosa. Tú eres una persona muy oportuna. Pero hijo, estas manifestaciones tuyas hacen que te tenga que corregir porque sin darte cuenta estás desafiando, aunque sea una mera discusión, a un padre. Y eso no te conviene. Porque un padre se merece todo el respeto, aunque se equivoque.
aunque sea torpe. Esto es un mandamiento de la Sagrada Escritura. Honra a tu padre y a tu madre, y tus días en la tierra se alargarán. Sí, vamos a ir terminando ya, Pero no hiera a los que tienes a tu lado. Que los que tienes a tu lado confíen en ti. Que nunca tengan duda, vendrá el golpe, vendrá la palabra más hiriente de la persona que ama. No, de los que amo no va a venir eso. De los que amo viene salud, bendición, bálsamo, cariño, amor, reconocimiento y apoyo. ¿Están conmigo? Venga. Entonces, Pedro, que había entendido que van a ir a enfrentar una dificultad y esto va de espadas, pues se siente muy seguro. Y cuando ven que besan al maestro y una turba con palos, con violencia, lo atrapan, pierde el equilibrio, porque tiene problemas con su dominio propio. Es alguien impetuoso, es un hombre de buenos centros, ama al Señor de corazón, él quiere hacer la obra de Dios de verdad, pero tiene un problema, no domina su carácter. Y el carácter tiene que estar sometido, el carácter tiene que estar gobernado, el carácter tiene que estar rendido, porque puede ser una maravillosa persona y en un momento lo pierde todo. Y el demonio, que el Señor lo reprenda, sabe buscar dónde está la debilidad. Hombres buenos, hombres de calidad, familias de para quitarse el sombrero de ellos, pero como no han dominado su carácter, en un momento se ha podido formar 2 de mayo. Y luego dice uno, ¿y esto acá ha venido, Señor? ¿Cómo no hemos podido tropezar? ¿Cómo hemos podido buscarnos el bollo? Porque no se ha dominado el carácter. Y hay matrimonios que se quieren y se aman, y se admiran y quieren lo mejor para la casa, para los hijos, hasta que llega la tensión. Y la falta del dominio propio hace que reaccionemos desmedidamente, porque la proporcionalidad es muy importante, Cuando actuamos desproporcionadamente, eso hace un daño terrible. Pedro perdió el control porque tiene una idea en la cabeza. La espada a veces hay que sacarla. Por eso uno de los que llevaban espada era él, porque para él llevar espada es una cierta seguridad, una cierta comodidad. Él dice, pero no pasa nada, yo la llevo aquí, yo no la voy a utilizar hasta que sea necesario. Pero el maestro les ha enseñado, ¿qué os ha faltado mientras estabais conmigo? ¿Por qué llevaban espada en aquel tiempo? Porque en los caminos te podían asaltar y era peligroso. Entonces era una herramienta disuasoria, pero también si hay que utilizarla, se utiliza. Pero ¿cuántas veces asaltaron al maestro y a sus discípulos en los 3 años y medio que estuvieron con Jesús? ¿Me lo puedes repetir? Ninguna. Yo no sé qué tiene caminar con el Señor, que cuando tú caminas con Él, Él te va librando de los obstáculos y de los peligros. Y a veces hay que encajar, porque el Evangelio va de esto. Pero lleva espada. Y es la avispa que, como tiene aguijón, se siente segura cuando pica, pero cuando pica, sacas la espada, el primero que eres herido eres tú, porque tu vida espiritual lo sufre, porque viene la decadencia, viene el enemigo y te coge del cuello y dice, ahora eres mío porque te has entregado en mis manos. Sacó la espada, quiso matar a un hombre, menos mal que giró la cabeza y le cortó la oreja solamente, pero si no gira la cabeza, allí lo degüella. Y cuando hizo el gesto, el maestro le reprende.
A veces nosotros en ciertos gestos esperamos un aplausito, esperamos un reconocimiento, esperamos que el Señor defienda nuestra causa, y lo que viene es una reprensión del Señor. Porque utilizar la espada es de nuestro reino, de este mundo caído, pero el reino de los cielos es un reino de amor y de paz, en el que tiene en cuenta al prójimo. Y le dice: Pedro, envaina tu espada. ¿Me deja que te lo diga yo a ti? Tira la espada ya. Vende el agua a la po. Quítale los filos. Yo qué sé. Pero el evangelio no se puede vivir con una espada. Y hay quien tiene una espada en la boca. Dice la Biblia: hay hombres y mujeres que sus palabras son como golpes de espada. Dice: pero las palabras del sabio son como bálsamo. A veces tenemos una espada en el gesto, en la acción. Otros tienen la espada en el pensamiento, lo malinterpretan todo con una malicia, todo creen que hay una segunda intención, todo, y encima lo gozan como creen que a mí no me la da nadie, porque yo cuando vi el gesto y aquella palabra, yo sabía de qué iba esto, a mí no. Tira la espada. Te lo voy a rogar. Te lo voy a suplicar en el nombre del Maestro, y el Maestro es Jesucristo. Y yo te pido en el nombre de Jesús, quita y tira la espada de una vez. Pedro, envaina tu espada, porque el que a espada mata, a espada muere. Esto es una sentencia. La Biblia dice que el que siembra viento recoge tempestades. Bienaventurados los pacíficos, dice la Escritura. ¿Me siguen? Y rápidamente el Señor sana al herido. Sana al herido. Restaura el daño que ha hecho Pedro. ¿Qué mensaje nos está dando el Señor? Que Él no quiere la herida de nadie. Que Él no quiere que nosotros violentemos a nadie, que la dicha y la bendición del Señor es la restauración de las almas. Y a veces nosotros, con nuestras razones, con nuestras ideas, parece que estamos justificados en todo. Pero el Señor no va hiriendo, va sanando. Y Él es el Maestro, ¿sí o no? El Maestro no es mi cultura. Entiéndanme lo que voy diciendo. El Maestro no es... Sí, ¿para qué me voy a meter en lío? El Maestro es Él. Y Él va sanando, va curando, va restaurando, va consolando. Y eso es lo que quiere que nosotros hagamos. Donde veamos la herida, bálsamo. Donde veamos la herida, medicina. Donde veamos la herida, amor, cariño y fraternidad. Ese es el Evangelio. Amén. Termino. En otro de los evangelios sinópticos del mismo pasaje, Jesús dice, en respuesta a Pedro: de la copa que me dará el Padre, no la beberé. Porque Pedro no quería pasar por esa fatiga. Te voy a hacer una pregunta, con todo el respeto, pero es dura la pregunta. Y me encaja porque hoy estaba estudiando un filósofo y lo decía. ¿Qué es más duro, morir o ver morir a uno de los tuyos? ¿Qué preferirías? Yo prefiero morir. Porque ver morir a uno de los tuyos es vivir muriendo. Ver morir a uno de los tuyos es estar muerto en vida. Es no parar de morir. El que ha tenido que enterrar a uno de los suyos sabe de lo que yo estoy hablando. A las piedras se apegue. Eso no hay descanso en tu alma nada más que cuando el Señor te visita. Pedro no quiere ver morir al Maestro, pero Pedro tampoco quiere morir él.
Pero es que la salvación pasa porque el maestro muera. Me dejan una estafa maduro, ¿eh? Nosotros no queremos ver padecer a los nuestros. Nosotros queremos librar a los nuestros de toda la fatiga. Pero es que a veces su bendición está en dejarlo que pase por su fatiga. No lo vamos a dejar solo, no lo vamos a desamparar. Pero a veces necesita pasar por su fatiga, sufrir las consecuencias de sus errores. Porque si nosotros libramos de todas las consecuencias, ¿cuándo se va a plantear de que tiene que dejar de vivir así? Nunca. O no te deja el Señor que tú pases por tus circunstancias. O no te deja el Señor pasar por tu fatiga. ¿Y por qué te cree que lo hace? Porque tiene una satisfacción cuando tú y yo estamos llorando con las consecuencias y dice, me la estoy gozando viendo que están reventados. ¿Tú crees que Dios es así? Pero a veces lo necesitamos. Se aprende más de un error. Se aprende más de una derrota que de 1000 batallas. Porque los éxitos, tú no te replanteas la vida en que hay que mejorarla. Es en el fracaso. Ahí es donde tú dices, Señor, ¿dónde estoy? ¿Por dónde voy? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Qué me está pasando? Nadie quiere la cruz. Pero el camino del Señor es camino de cruz. Es camino de abnegación. Es camino de renuncia. Porque nuestra esperanza no está aquí. Nuestra esperanza está allí. Un día este mundo se acabará, será enrollado como un pergamino. Cielo y tierra pasará, pero hay una cosa que no pasará: su palabra. Amén. Bienaventurados los que confían en el Señor. Amén. Los que nada más que esperan en este mundo son dignos de conmiseración, dice el apóstol Pablo. A mí me dice el Señor, te vienes hoy, digo, me voy ya. ¡Joder, mi maloqueco! Y mi chato. Pues vamos juntos. Yo no le tengo apego a esta vida. Yo estoy esperando la redención. Ve a mi Cristo cara a cara. Salí ya del lodazar de este mundo, de tentaciones, de peligro, de lágrimas. Esto es un valle de lágrimas, hermano mío. Para un día que tiene que te lo disfruta, ¿cuántas veces has llorado? No le tengo apego a las casas, a los coches, a los dineros. Yo teniendo un cachito de pan que nos corta la luz, no quiera Dios, pero si una corta, pues corta, pues nos ha venido un apagón y se la ha cortado a todo el mundo, no pasa nada. Lo que sí no quiero es que se me apague la luz interior. Ahí no. Lo que no quiero es que se me acabe la comida espiritual, eso no. Pero el día que Él diga, vámonos, yo me voy, porque no tengo nada en este mundo. De la copa que el Padre quiere que yo beba, tú me la vas a impedir, le dijo el Señor a Pedro. Termino. La vida espiritual no puedes caminar manteniendo los aguijones escondidos, porque cuando menos te lo esperas, el enemigo te pilla y te la juega. Vamos a tirar la espada, enterrar la espada y abrazar el modelo del reino de los cielos. ¿Os parece? Amén. Oramos y damos gracias. Cierra tus ojitos ahí donde estás. Suscríbete a mi canal. Dale like a la campanita.